El maníaco Albert Fish es considerado uno de los primeros maníacos oficialmente reconocidos de América. Este anciano de aspecto bondadoso, a principios del siglo XX secuestraba, violaba, mataba y comía niños. El número exacto de sus víctimas no se ha establecido hasta el día de hoy. Siempre quise infligir dolor a otros y hacer que otros me infligieran dolor a mí. Albert Fish. El futuro maníaco y caníbal Fish nació en Washington en 1870. Su padre, Randall Fish, un comerciante de fertilizantes, cumplió 75 años ese año. Era mayor que la madre de Albert por 43 años. El maníaco tenía 2 hermanos y una hermana, pero él era el más joven. Mucho más tarde, psiquiatras e investigadores afirmarían que todos los miembros de la familia Fish sufrían de diversos trastornos mentales. Lo más probable es que, al dar diagnósticos a distancia, los científicos intentaban encontrar la explicación más realista desde su punto de vista de qué es lo que convierte a una persona común en un monstruo sangriento. En cualquier caso, nunca se presentaron pruebas fidedignas de las desviaciones mentales de los Fish. Al nacer, el futuro maníaco recibió el nombre de Hamilton. Cuando cumplió 5 años, su padre, Randall Fish, falleció en plena calle de un infarto. Los Fish no tenían ahorros especiales y la madre de Hamilton se vio obligada a entregarlo a un orfanato. Allí recibió un apodo que sonaba parecido a su nombre. No pudo deshacerse de él durante mucho tiempo. Debido a esto, comenzó a odiar el nombre que le dieron al nacer. Además, estando en el orfanato, Fish se dio cuenta de que obtenía placer del dolor. En aquellos tiempos, en muchos orfanatos de América, se practicaban castigos físicos en forma de azotes. Durante los castigos y luego durante las agresiones físicas, el pequeño Fish tenía una erección. Para un niño de 8 años, esto es inusual y servía como un estímulo adicional para el acoso hacia Fish. 4 años después, en 1879, la madre de Albert pudo conseguir un empleo en el servicio estatal y recogió a su hijo. Pero lo vivido en el orfanato cambió para siempre al futuro monstruo. Tenía solo 12 años cuando entabló una relación homosexual con un niño cartero que repartía telegramas. Aproximadamente al mismo tiempo, Fish comenzó a visitar baños públicos, donde podía observar sin obstáculos a hombres sin ropa. Le atraían especialmente los cuerpos de niños de entre 7 y 12 años. En 1890, Fish se muda a Nueva York. Inmediatamente después de la mudanza, cambió el odiado nombre Hamilton por Albert. Más tarde dijo que se mudó para dedicarse a la prostitución. Se desconoce si llevó a cabo sus planes, pero lo que sí se logró establecer es que, tras su llegada, comenzó a obligar regularmente a niños pequeños a realizar el acto. El maníaco elegía a sus víctimas entre los niños de la calle que en aquellos tiempos abundaban en las calles de Nueva York. No solían denunciar a la policía y por eso la policía no sabía de las hazañas de Fish. Sin embargo, la madre de Albert sospechó algo y decidió casar urgentemente a su hijo. En 1898, Albert se casó con una chica de 19 años que su madre le había buscado. De este matrimonio, Fish tuvo 6 hijos, 4 varones y 2 niñas, pero él continuaba cazando niños. En 1903, el maníaco fue atrapado robando en un almacén donde trabajaba, ya fuera como cargador o como almacenista. Fue condenado a 2 años de prisión y enviado a la famosa cárcel de Sing Sing. En la prisión, Albert era muy popular. En aquellos tiempos, los hombres con visiones no tradicionales trataban de no mostrar sus preferencias. Y por eso, los prisioneros empedernidos, que llevaban décadas sin ver mujeres, tenían que usar a los compañeros de celda más débiles. Y aquí no hacía falta obligar, Albert siempre estaba a favor. Al salir de la cárcel en 1905, Fish se calmó por un tiempo. O tal vez no se calmó. En aquellos tiempos no existía la informatización global y por eso nadie se enteraba de algunos crímenes. Su primera privación de la vida que se le imputa a Fish la cometió en 1910. La víctima fue Thomas Beden del estado de Delaware, que tenía 10 años.
La siguiente masacre ocurrió 9 años después. Fish, según la versión de la policía, privó de la vida con ayuda de un cuchillo a un niño con retraso mental en el estado de Virginia. El monstruo cometió un nuevo crimen 5 años después. El 14 de julio de 1924 desapareció Francis McDonnell, de 8 años. Los amigos del niño contaron que se fue con un hombre mayor, delgado y con bigote gris. La policía comenzó la búsqueda del hombre gris, uno de los apodos de Fish dado por la policía por el color de su impermeable. Pero en aquellos tiempos la policía no tenía experiencia en la investigación de crímenes similares, inmotivados, y la investigación no condujo a nada. El 11 de febrero de 1927 desapareció Billy Gaffney, de 4 años. Testigo del secuestro fue un amigo de 3 años de Gaffney, también llamado Billy. Él contó que un hombre extraño se acercó a ellos mientras jugaban cerca de casa. ¿Por qué extraño? Era tan de cuento de hadas, no daba nada de miedo, contaba el niño. Además, el testigo describió el bigote gris del criminal, el cual incluso le permitió tocar. Sin duda, los policías de hoy se habrían aferrado al bigote gris y habrían podido relacionar estos detalles, pero pesó la experiencia de los policías de entonces. El secuestro y privación de la vida más famoso lo cometió el maníaco en junio de 1928. Edward Budd, de 18 años, puso un anuncio en el periódico buscando trabajo en una zona rural e indicó su dirección. Allí llegó Fish, de 58 años. Es muy posible que quisiera secuestrar al joven. Sin embargo, cuando llegó, vio a la hermana de 10 años de Edward, Grace, y sus planes cambiaron. Pasó varias horas con los Budd, prometió contratar a Edward y se fue. Regresó como prometió un par de días después. Declaró que Edward debía recoger sus cosas y que él pasaría por él más tarde. Y mientras Edward se preparaba, Fish, que se presentó como el granjero Frank Howard, convenció a los padres de Grace para que la dejaran ir con él a una fiesta. Dijo que su sobrina, que vivía no muy lejos, justo celebraba su cumpleaños. Los confiados Budd dejaron ir a la niña y nunca más la volvieron a ver. Por cierto, 2 años después de la desaparición de Grace, la policía arrestó a un tal Charles Edward Pope. Fue su esposa quien informó a la policía de que él había secuestrado a la niña. A Pope lo metieron tras las rejas por 4 meses, pero en el juicio no se pudo probar su culpa. En cambio, se descubrió que Pope planeaba divorciarse de su esposa e incluso se había mudado del apartamento común. ¿Venganza femenina? Y 6 años y medio después de la desaparición de Grace, en noviembre de 1934, su madre Delia recibió una carta anónima. Esta carta, que envió el maníaco, se convirtió en la más famosa de todos los mensajes de criminales. Detalles demasiado impactantes exponía el verdugo en su mensaje. Esto es lo que estaba escrito en la carta. Mi querida señora Budd, en 1894, un amigo mío zarpó como marinero en el vapor Tacoma, bajo el mando del capitán John Davis. Desde San Francisco navegaron a Hong Kong, China. A su llegada, mi amigo y otros 2 marineros bajaron a tierra y se emborracharon. Cuando regresaron, el barco ya se había ido. En ese tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 la libra. Como los que más sufrían eran los pobres, todos los niños menores de 12 años fueron vendidos para alimentación, con el fin de salvar del hambre a los mayores. Un niño o una niña menores de 14 años no estaban seguros en la calle. Usted podía entrar en cualquier tienda y pedir un bistec y le prepararían la carne. Le ofrecerían trozos de cuerpos de niño o niña si usted deseara un filete de tal carne. El trasero de un niño o una niña es la parte más sabrosa del cuerpo. Se vendía al precio más alto. El amigo que se quedó allí adquirió el gusto por la carne humana. Al regresar a Nueva York se llevó a 2 niños, de 7 y 11 años. Escondiéndolos en su casa remota, los mantuvo atados en el baño. Varias veces al día los azotaba para hacer la carne más sabrosa. Primero privó de la vida al niño de 11 años, porque era más gordo y tenía más carne.
El niño más pequeño siguió el mismo camino. En ese tiempo yo vivía en la casa 409 de la calle 100 Este. El amigo me hablaba tan a menudo sobre el sabor de la carne humana que decidí probarla para formarme mi propia opinión. El domingo 3 de junio de 1928 me dirigí a ustedes a la dirección, casa 406, calle 15 Oeste. Les llevé una cesta de fresas. Desayunamos. Grace se sentó en mis rodillas y me besó. Decidí comérmela. Ofrecí llevarla a la fiesta. Ustedes dijeron, sí, ella puede ir. La llevé a una casa vacía en Westchester, que había elegido de antemano. Cuando llegamos le ordené quedarse afuera. Ella recogía flores silvestres. Subí arriba y me quité toda la ropa. Sabía que si empezaba a hacer lo que pretendía, mancharía mi ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me acerqué a la ventana y la llamé. Luego me escondí en el baño hasta que ella entró en la habitación. Cuando me vio sin ropa, gritó e intentó huir hacia la escalera. La agarré y ella dijo que se lo contaría todo a mamá. Primero le quité toda la ropa. Cómo pataleaba, mordía y forcejeaba. La estrangulé y luego corté las partes blandas para llevarlas a mis habitaciones. Cocinar y comer. Me tomó 9 días comer completamente su carne. No la usé con fines sexuales, aunque podría haberlo hecho si hubiera querido. A su abogado, el maníaco, le dijo más tarde que sí se aprovechó de Grace, pero no confirmó esta afirmación a la policía. En general, como señalaban los psiquiatras, Fish era simplemente un mentiroso patológico. Los padres de Grace no creyeron en la realidad de lo que describió el maníaco. Pensaron que alguien les había hecho una broma estúpida y terrible. Pero la carta aún así fue entregada a la policía y cayó en manos del investigador jefe William King. Y el policía no consideró que fuera una broma. Además, inmediatamente notó que la carta estaba sellada en un sobre corporativo. En el sobre se reconocía claramente el emblema hexagonal de la Asociación Benéfica Privada de Chóferes de Nueva York. Tales sobres no se producían por millones, sino en pequeños lotes. King ordenó interrogar minuciosamente a todos los empleados de la organización sobre el uso indebido de los sobres. El portero confesó que había tomado varios sobres para sus propias necesidades. Sin embargo, no alcanzó a usarlos todos. Olvidó varios en la habitación de la que se había mudado recientemente. La dueña de la habitación contó que, después de dicho portero, la habitación fue alquilada por un hombre mayor y delgado con bigote gris. También informó que el inquilino recibía dinero de su hijo. Al mudarse hace unos días, no recibió el último giro, y debía venir por él. King decidió encontrarse personalmente con el abuelo sospechoso. En aquellos tiempos no había fuerzas especiales, y los policías a veces iban a arrestar criminales solos. Así lo hizo King. Albert Fish, tan pronto como el investigador se presentó y le propuso ir con él, se abalanzó sobre King con 2 navajas de afeitar peligrosas en las manos. Pero el policía inmovilizó al maníaco y lo llevó al cuartel general. Allí, el monstruo confesó inmediatamente haber privado de la vida a Grace, y la madre y el hermano de la niña lo identificaron. Pero la policía decidió investigar a Fish también por otras desapariciones. Su fotografía fue publicada en el periódico, y pronto acudió a la policía un revisor de tranvía, que identificó a Fish como el hombre que el 11 de febrero de 1927 viajaba en su transporte con un niño pequeño. El testigo declaró que recordó a la extraña pareja porque el niño estaba sin chaqueta, lloraba y llamaba constantemente a su mamá. Ese fue el día de la desaparición de Billy Gaffney, cuyo cuerpo nunca se encontró. La madre del niño se dirigió directamente al maníaco y le pidió que contara sobre su hijo, y Fish contó todo tal como fue. Contó cómo lo torturó y cómo lo comió durante 4 días. Ya después de la carta a la madre de Grace, la mayoría de los psiquiatras comenzaron a declarar que Albert Fish era inimputable y no se le podía juzgar. Aparentemente, ese era exactamente el veredicto que buscaba el maníaco, que describía sus hazañas.
Además, el criminal afirmaba que creía profundamente en Dios. E incluso cuando comía a sus víctimas y bebía su sangre, simplemente realizaba un rito. Pero aunque los psiquiatras se inclinaban hacia la idea de la inimputabilidad, Fish aún así compareció ante el jurado. Es muy posible que fuera una decisión política. De una forma u otra, el 11 de marzo de 1935 comenzó el juicio, que reconoció la implicación de Fish en 3 vidas. La policía lo acusaba de 15 y el propio criminal confesó 498. El juicio terminó 10 días después con una sentencia de muerte. Al escucharla, el maníaco exclamó: «¡Qué delicia morir en la silla eléctrica! Será el placer supremo, el único que aún no he experimentado». Realmente era un masoquista y no exageraba en absoluto al decir que obtenía placer del dolor. Cuando el 16 de enero de 1936 encadenaron a Albert Fish a la silla eléctrica en la ya conocida para él prisión de Sing Sing, no pudieron pasar la corriente a través de su cuerpo de inmediato. Tuvieron que encender el interruptor 2 veces antes de que el médico constatara la muerte. La causa se aclaró en la autopsia. Resultó que Fish se había clavado a sí mismo varias docenas de agujas en el cuerpo. Solo en el área de la ingle se encontraron 27 piezas. Este metal fue lo que impidió el flujo normal de la corriente eléctrica. Pero este mismo metal le trajo sufrimientos insoportables a Fish. Se cree que el maníaco recibió plenamente placeres de una doble ejecución.